Entonces lo que nosotros vamos a analizar son las distintas transformaciones. Tenemos que distinguir cada una de ellas y en base a eso sacar lo más importante que tienen los motores, que es el rendimiento. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ya comparto la pantalla y arrancamos. Bien, nosotros vamos a trabajar básicamente con lo que se conoce como motor de 2 tiempos y motor de 4 tiempos. Usted sabe que todos los motores tienen 4 fases, que es la admisión, la compresión, la combustión, expansión y el escape. O sea que se van moviendo los pistones, ya sea de abajo hacia arriba, punto muerto inferior, punto muerto superior, o de izquierda a derecha, punto muerto derecho, punto muerto izquierdo. Eso es lo que hace el movimiento. ¿Dónde ven ustedes un motor de 2 tiempos? En el caso de las motos. En el caso de las motos, los motores chiquitos, esos generalmente son de 2 tiempos. Una de las características que tiene un motor de 2 tiempos es que no tiene válvula, sino que tiene en la orilla, en los costados, tienen una serie de 2 orificios. Esos orificios se llaman lumbreras. Ahí es donde se produce la apertura y cierre de las mismas. En cambio, el motor de 4 tiempos, el pistón se mueve 4 veces, hace 4 carreras y el cigüeñal solamente da 2 vueltas. Es un motor de 2 tiempos. Por supuesto, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es un motor Otto de un motor diésel. Entonces, esa es la primera gran diferenciación. Motor de 2 tiempos, generalmente el motor de 2 tiempos trabaja con mezcla, combustible más aceite. Entonces tiene que hacer la doble función. Tiene que lubricar y tiene que también que refrigerar. ¿Por qué? Porque un motor de 2 tiempos no tiene un radiador como lo tiene un motor de 4 tiempos. Entonces, cuando ustedes vean el motor de 2 tiempos, el de las motitos, el de la Sanelita, el cilindro tiene una serie de nervaduras. Esa nervadura hace de que aumente la superficie de transmisión de calor y pueda enfriar, si no, no va a poder enfriar. Entonces, por eso el motor de 2 tiempos trabaja con lubricante, hace una mezcla en ese caso del lubricante más la nafta en este caso. Bien, entonces esa es la primera gran diferencia: un motor de 2 tiempos, un motor de 4 tiempos. Básicamente, ¿cuáles son los elementos? La máxima altura que alcanza el pistón, si es que está por supuesto vertical, se llama punto muerto superior. La mínima se llama punto muerto inferior. Esa distancia que recorre entre punto muerto superior y punto muerto inferior es lo que se conoce como carrera del pistón. Y después tenemos un espacio que va entre el punto muerto superior y la tapa del cilindro. Eso es lo que se llama espacio nocivo o volumen de la cámara de combustión. Si ustedes se fijan en ese dibujito presenta 2 válvulas únicamente. Generalmente la tendencia es hoy a ir a mayor cantidad de válvulas por cilindro. La más común que tenemos ahora son 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape por cilindro. Eso justamente mejora los procesos de combustión que nosotros tenemos. Bien, otra relación muy importante en los motores es la relación carrera-diámetro. Esa relación carrera-diámetro le da un número. Si esa relación es igual a 1, se dice que el motor que tenemos es un motor cuadrado. Después tenemos mayor que 1, super cuadrado, o menor que 1 de carrera larga. Esas son las 3 alternativas, especialmente cuando se va a hacer el dimensionado del motor de combustión interna. Bien, vamos al ciclo Otto.
El ciclo Otto, ahí le da la fórmula del rendimiento. Y en este caso, el rendimiento de un ciclo Otto depende de un solo parámetro que se llama relación de compresión, R. Acá dice R elevado a la capa menos 1. Capa es lo que se conoce como exponente de la adiabática, que en el caso del aire vale 1,44. Esa relación de compresión, es el cociente entre el volumen que tiene el pistón cuando está en la parte inferior o en el punto muerto derecho con respecto al volumen que está en el punto muerto izquierdo o punto muerto superior. Eso se llama relación de compresión. Generalmente la relación de compresión para los motores Otto está entre 5 y 13, aunque 8 o 9 es el valor óptimo. Entonces, el ciclo Otto, para calcular el rendimiento, solamente depende de un solo parámetro, relación de compresión. ¿Cómo son los ciclos? ¿Cómo es el ciclo propiamente dicho? Fíjense acá, en el primer caso, está abierta la válvula de admisión, el pistón, ¿qué es lo que se hace? Baja el pistón, produce un efecto de succión. ¿De quién? De una mezcla formada por aire y combustible. Antes esa mezcla, ¿dónde la hacíamos? Antiguamente los motores la hacíamos a través del carburador. Hoy el carburador ya no existe más. Ya hemos cambiado el carburador por la cámara de combustión. Bien, cuando el pistón alcanza el punto muerto derecho, por ejemplo, o sea, hizo toda la admisión de aire y combustible, cuando llega al punto muerto derecho, cierra la válvula de admisión. ¿Y qué es lo que hace el pistón? Comienza a comprimir. ¿Qué comprime? Una mezcla formada por aire y formada por combustible. Este proceso finaliza cuando alcanza el punto muerto superior o punto muerto izquierdo. Bajo esas condiciones hay un aporte de energía que la da ¿quién? La da la bujía. La bujía le da una chispa. Esa chispa comienza el proceso de la combustión de la mezcla formada por aire y combustible. Una de las características, mientras se produce el fenómeno de la combustión, el pistón está quieto, ya sea en el punto muerto superior o en el punto muerto izquierdo. Cuando finaliza el proceso de la combustión, los gases de la combustión chocan contra la cabeza del pistón y lo hacen retroceder, generando la fase más importante que tiene el motor, que es la fase de expansión. Cuando el pistón llega al punto muerto derecho, cuando ha finalizado el proceso de expansión, comienza a abrir lentamente la válvula de escape. Al producirse esa apertura paulatina hay una caída de presión. ¿Hasta dónde? Hasta la presión atmosférica. Cuando está totalmente abierta la válvula de escape, ¿qué hace el pistón? Comienza a irse desde el punto muerto derecho al punto muerto izquierdo, o del punto muerto inferior al punto muerto superior, barriendo los gases de la combustión, hasta que el pistón alcanza el punto muerto correspondiente, cierra la válvula de escape, abre admisión y comienza nuevamente el ciclo. Entonces, ya tenemos algunas de las características propias del ciclo Otto. Por ejemplo, la relación de compresión entre 8 y 12, entre 5 y 12, valor óptimo 8 9. ¿Qué otra característica tiene el motor Otto? Admite mezcla formada por aire y combustible. Comprime mezcla. El proceso de la combustión se hace a volumen constante. Algunas de las características típicas del motor Otto. Ahí está lo que le fui explicando. Primero es una admisión de la mezcla. Segundo, esa mezcla es comprimida. Una vez que está totalmente comprimida, hay un aporte de una determinada cantidad de calor a través de ¿quién? De la chispa. La bujía tiene una chispa, entonces se produce la combustión. Acuérdense, en el proceso de la combustión, en el motor Otto, el pistón está quieto. Cuando termina los gases de la combustión chocan contra la cabeza del pistón y lo hacen retroceder, generando en ese caso la fase más importante que tiene el motor,
que es la expansión. Luego viene la eliminación, que se llama escape o barrido. La admisión. La admisión es un proceso de características isobáricas, o sea, presión constante. En el caso de la compresión, es una compresión de características isoentrópicas, o sea, una adiabática. Por lo tanto, voy a tener un trabajo que va a ser un trabajo negativo. La combustión tiene una característica propia. Se hace mediante una transformación isocórica, es decir, el volumen se mantiene constante, no hay trabajo, el pistón está quieto. La expansión, que hemos dicho que es la fase más importante que tiene el motor, es una expansión de característica isoentrópica, una adiabática, por lo tanto le va a dar un trabajo positivo. Y de esa manera yo puedo ir viendo qué es lo que pasa en cada una de las transformaciones para llegar a la finalización del mismo y de nuevo empezar de nuevo todo el circuito. Ustedes pueden llegar a ver lo que pasa, pero son tan rápidos los movimientos que no se lo ve directamente, uno lo siente cada una de las fases que va surgiendo. Ahí está otra. Y acá sí, es importante los diagramas que yo tengo. Nosotros vamos a tener, generalmente no se la dibuja la admisión. Directamente nosotros partimos del punto 1. El punto 1, ¿qué tengo? Tengo una mezcla formada por aire y formada por combustible. Se hace una transformación 1-2. ¿Qué tipo de transformación es 1-2? Es una compresión de características adiabáticas. Si es adiabática, Q igual a 0 y la entropía se mantiene constante. Es decir, en un diagrama PV, la curva de la compresión es 1-2. En cambio, en un diagrama TS, temperatura-entropía, la compresión adiabática 1-2 se hace, el mismo nombre le dice, isoentrópica a entropía constante. Cuando estoy en el punto 2, ahí se comienza el proceso de la combustión. Fíjense que la combustión es un proceso que se hace a volumen constante. El pistón está quieto ahí. Si ustedes lo van a graficar eso en un TS, es una curva. Y acá tenemos el aporte de calor que se le da al sistema. En este caso, ¿quién se le da? Se le da la chispa que produce la combustión de la mezcla aire-combustible. El proceso de la combustión termina en el punto 3. En el punto 3 es la máxima presión y la máxima temperatura que alcanza el ciclo. A partir del punto 3, los gases de la combustión chocan contra la cabeza del pistón y realiza la transformación 3-4, que es una expansión de característica isoentrópica, trabajo positivo. Si ustedes se fijan en el diagrama TS, ¿cómo es la transformación 3-4? Es una transformación a S constante. Por eso se llama adiabática o isoentrópica. Y finalmente tenemos el 4-1. El 4-1 se produce la eliminación de los gases con una eliminación de una determinada cantidad de calor al medio a través del múltiple de escape en este caso. Esta, por supuesto, va a ser una cantidad de calor, negativa. Si yo trabajo con mi diagrama presión-volumen, toda la área que va a quedar dentro de las transformaciones es lo que se conoce como trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Es el valor absoluto de la cantidad de calor que entra menos el valor absoluto de la cantidad de calor que sale. Eso se llama trabajo neto, que también va a ser el trabajo neto como el trabajo 1-2, que es un trabajo de compresión negativo, más el trabajo 3-4, que es un trabajo de expansión, que es un trabajo positivo. Así que el concepto es el mismo. Inicialmente nosotros sacamos el rendimiento como 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la capa menos 1. Esa es la forma de sacar el rendimiento en base a un solo parámetro, que es la relación de compresión, que hemos dicho que en el caso del motor Otto estaba entre 5 y 3. Pero también, como yo conozco el trabajo neto y conozco la cantidad de calor que entra y sale, el rendimiento va a ser igual también a lo obtenido. ¿Qué obtuve? Trabajo neto sobre lo aportado. ¿Qué aporté? Calor.
Y el trabajo neto ya hemos dicho que era el calor que entra menos el calor que sale en valor absoluto. Y de esa manera yo puedo calcular, puedo determinar cuánto vale el rendimiento en el motor Otto. Bueno, acá está lo mismo, la explicación, todo lo que les vengo diciendo, solo que ahora está detallado. La admisión, que es lo que pasa, generalmente una de las características propia que tiene el motor Otto, que admite una mezcla formada por aire y por combustible. Por eso, en los motores de combustión interna es importante la relación aire-combustible, lo que se llama una relación estequiométrica, que la relación aire-combustible está en el orden de 14,7. No tiene que tener mucho aire porque se va a ahogar en aire, ni tiene que tener mucho combustible porque se va a ahogar en combustible, sino que tiene que ser la cantidad exacta. ¿Qué se comprime? Una mezcla también se comprime, acuérdense, en el motor Otto. La combustión, ¿cómo se hace? Manteniendo el pistón quieto, no hay trabajo, es decir, hay un aporte de energía. ¿Por qué? Porque esa mezcla muy alta, que tiene una muy alta presión y temperatura, le arriman una chispa y se produce el fenómeno de la combustión, que es una combustión paulatina. La expansión, cuando los gases chocan contra la cabeza del pistón y genera la parte más importante que tiene el motor, que es la expansión. Esa expansión hemos dicho que es característica isentrópica, adiabática, cantidad de trabajo es positivo. Y finalmente tenemos la eliminación de los gases, el barrido de los gases. También una vez que alcanza el pistón el punto muerto correspondiente, comienza a abrir paulatinamente la válvula y se produce una brusca caída de presión. De manera tal que cuando la válvula está totalmente abierta, ¿qué hace el pistón? Barre todos los gases de la combustión, lo elimina, alcanza el punto muerto correspondiente, cierra escape, abre admisión y de nuevo comienzo a hacer el ciclo. Acuérdense que el movimiento del pistón, ¿cuántas carreras hizo el pistón? El pistón hizo 4 carreras y el árbol motor, o sea, cigüeñal, dio 2 vueltas. Por eso se llama motor de 4 tiempos. Bueno, y ahí están, bueno, las explicaciones. La eficiencia del motor o rendimiento, ya lo hemos dicho, es función de quién, de la relación de compresión, que estaba entre el orden del 5 y 13. O también como la relación entre el trabajo neto sobre el calor aportado. Cualquiera de las dos le tiene que dar lo mismo. Bueno, y ahí están todas las fórmulas que ustedes van a utilizar. De todas maneras, en el práctico la vamos a ver una por una. El trabajo realizado, acuérdense que hay dos trabajos. Un trabajo de compresión, trabajo negativo, que es el trabajo cuando comprimimos la mezcla aire-combustible. Y el trabajo de expansión, que es cuando los gases de la combustión chocan contra la cabeza del pistón y lo hacen retroceder al pistón, generando la fase más importante que tiene el motor. Y de ahí también entonces podemos sacar el trabajo neto, como el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión, siempre en valor absoluto. Bueno, ahí están todas las fórmulas con las cuales vamos a trabajar ya en el práctico. Bueno, rendimiento ya lo hemos visto, que lo podemos sacar también de acuerdo a Carnot en función de las temperaturas. Ahí está toda la fórmula que ustedes van a utilizar. Bien, y acá está, fíjense, esto es el rendimiento en función de la relación de compresión, ¿no? Generalmente se lo puede tomar entre 5 y 13, pero el valor óptimo está en 8, relación de compresión 8. Acuérdense que la relación de compresión era la relación entre el volumen que alcanza el punto muerto derecho con respecto al volumen que alcanza el punto muerto izquierdo. Bueno, ahí están todas las fórmulas. La máxima temperatura, acuérdense, se logra donde en el punto 3, es decir, en el final de la compresión. Ahí está la presión máxima también, que es el punto 3, ¿no? Vamos a ver ahora el ciclo 10. El ciclo 10. Bien. El ciclo 10. Se produce la admisión de ¿quién? De aire. Ahí está la diferencia, la primera diferencia con el motor Otto. El motor diésel admite aire. Por eso, muy importante acá, más importante que en el ciclo Otto, el proceso de filtrado de aire. En el motor Otto
al filtro de aire, sí, de vez en cuando lo debo sacar, limpiarlo, aire comprimido para limpiar. En el otro tengo que tener muy cuidado. ¿Por qué? Porque no puede haber ningún tipo de impureza en el caso del aire. ¿Por qué? Porque yo estoy admitiendo aire. En el motor Otto que admitía aire y combustible. Acá admite aire. Bien. Hace la admisión. Cuando llega al punto A, cierro la válvula de admisión y comienzo a la compresión del aire de acuerdo a la transformación AB. ¿Qué tipo de compresión es? Una compresión adiabática, una isoentrópica. Por lo tanto, me da un trabajo negativo. Cuando alcanza el punto B, que es uno de los parámetros más importantes que tiene el motor, que es la presión final de compresión, para que tengan una idea, la presión final de compresión del motor diésel es entre 2, 2,5 y 3 veces la presión final de compresión del Otto. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque ese punto está a muy alta presión y temperatura, mucho mayor que en el motor. Por eso, si ustedes agarran para las mismas características, por ejemplo, un árbol de leva de un motor diésel, van a ver que es mucho más pesado, mucho más robusto a las mismas condiciones que un árbol de leva para un motor Otto. ¿Por qué? Porque ese punto B, proceso final de la combustión, está a muy alta presión y temperatura. Por lo tanto, tiene que ser órganos mucho más resistentes. Cuando alcanza el punto B, vamos a ver cómo es el proceso de la combustión. Ese aire que yo lo tenía muy comprimido, lo pongo en contacto con un combustible que viene a muy alta presión y temperatura, finamente pulverizado. Entonces el solo contacto entre el aire muy comprimido con este combustible que viene a través del inyector, a través de la bomba inyectora, el solo contacto produce la combustión. Ahí no hay un pícaro que viene y tira una chispa, no, el solo contacto. Y de ahí comienza la combustión, que es una combustión a presión constante, que es la transformación BC. La relación que existe entre el volumen del punto C con respecto al volumen del punto B es lo que se conoce en los motores diésel como relación de inyección. Y es un valor que está entre 2 y 3. No puede ser ni muy grande ni muy chico. Si es muy grande, yo me aseguro una combustión prácticamente en su totalidad. Pero los gases de la combustión no tienen a veces la fuerza suficiente. Por eso tiene que ser un valor entre 2, 2,5 y 3. Bien. Fíjese en otra de las características, a medida que se genera el proceso de la combustión, el pistón se mueve, cosa que en el motor Otto no ocurría. Cuando llega al punto C, ya se ha producido totalmente la combustión, entonces los gases de la combustión chocan contra la cabeza del pistón y producen la fase más importante, que es la expansión, de características isoentrópicas adiabáticas. Llega al punto D, comienzo a abrir lentamente la válvula de escape, se produce la caída hasta la presión atmosférica. Cuando está totalmente abierta, viene el pistón y comienza a eliminar, comienza a barrer, por eso se llama barrido o escape de la mezcla. El ciclo diésel, el rendimiento depende de dos parámetros. Primero, la relación de compresión, solo que acá está entre 13 y 26. ¿Se acuerdan del motor Otto? Entre 5 y 13. Acá entre 3 y 26. Entonces depende de la relación de compresión y de la relación de inyección. Acuérdense, la relación de inyección va a ser el volumen del punto C dividido en el volumen del punto B. Eso es lo que ocurre en el motor diésel. Acá está la fórmula grande donde el R es la relación de compresión y R sub C, que le llama, es la relación de inyección. Acá está, ve cómo se va produciendo. Fíjese en que acá en el medio es donde se produce el fenómeno de inyección. Acuérdense que la combustión se produce por el íntimo contacto entre el aire que está a una muy alta presión y temperatura, lo pongo en contacto con un combustible finamente pulverizado, atomizado,
y el solo contacto produce la explosión. También es muy importante acá el proceso de filtrado, no solamente del aire, sino también el proceso en el combustible. Acuérdense que el gasoil de por sí es un combustible muy sucio. Bien, bueno, acá están cada uno de los procesos. Fíjese, 1, 2, compresión, compresión del aire. 2, 3, acá donde se produce la entrada del combustible finamente pulverizado. Y fíjese que 2, 3, a medida que se hace la combustión, el pistón se mueve, cosa que en el motor Otto no existía. En el punto 3 se ha finalizado el proceso de la combustión, entonces los gases de la combustión son los que provocan que choque sobre la cabeza del pistón y generen la expansión. Fíjese, 1, 2 hemos dicho que era un proceso de combustión isoentrópica adiabática. 2, 3, presión constante, es una curva. 3, 4 es la expansión de características isoentrópicas. Y 4, 1 es un proceso que se hace a volumen constante. Fíjense que hay diferencia entre el diagrama PV y TS, tanto del motor Otto como del motor 10. Y de nuevo, cuánto vale el trabajo neto? El trabajo neto va a ser el calor que entra menos, valor absoluto, el calor que sale. O también va a ser igual al trabajo de expansión, que es un trabajo positivo, menos el valor absoluto del trabajo de compresión. Eso es lo que lo hace diferente a uno de otro. Bien, bueno, ahora vienen todas las explicaciones, caso por caso, que ya lo hemos visto. La admisión, acuérdense, admite aire únicamente. ¿Qué comprime el motor diésel? Aire, por eso es importante el proceso de filtro del aire. La combustión, ¿cómo se produce? El aire que está a muy alta presión y temperatura, lo pongo en contacto con un combustible finamente pulverizado que viene a través del inyector, a través de una bomba inyectora, y el solo contacto produce el fenómeno de la combustión. La expansión, los gases de la combustión chocan sobre la cabeza del pistón y generan una expansión de características isoentrópicas positivas. Y luego tenemos el escape o eliminación de los gases residuales en todo el proceso. Bien, o sea que acá está otro diagrama también. Fíjense, siempre trabajamos con dos diagramas: presión, volumen y temperatura, entropía. Acá están otros dibujitos. El rendimiento también en función de las temperaturas lo podemos sacar, igual que hacíamos para el ciclo de Carnot. Esas son las grandes diferencias entre el motor Otto y el motor diésel. Aunque en realidad el proceso de la combustión son procesos tan rápidos que cuando aparece un nuevo sistema, que es lo que realmente sucede en los procesos de la combustión, que es lo que se llama sistema dual o semidiésel, donde una fracción de la combustión se hace a volumen constante y otra fracción se hace a presión constante, que es realmente lo que sucede en la práctica. Son motores muy rápidos que uno no los puede distinguir solo desde el punto de vista teórico. Eso es lo que sucede entonces con los motores Otto, con los motores diésel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De todas maneras, este material yo le subo al aula virtual para que lo tengan, y ya la clase que viene terminemos el ciclo ranking y empecemos a hacer el problemas de este tipo. ¿Alguna pregunta? Sí, te escucho. A la cámara de combustión. Sí. Y para este tipo de motores no. Acuérdate, vos tenés dos grandes motores. El motor Otto, que trabaja de una manera. ¿Por qué? Porque en el motor Otto vos de entrada tenés una mezcla. Acordate que la nafta tiene características propias. Poder calorífico, por ejemplo. ¿Qué es el poder calorífico? La nafta tiene 10.400 kilocalorías por kilo de poder calorífico. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada kilo
por cada kilo de combustible que vos quemás, genera 10.440 kilocalorías. ¿Entendés? Entonces, vos no podés hacer una mezcla de aire con gasoil. Es inconsistente. ¿Por qué? Porque se te baja la relación aire-combustible. Sí la podés hacer con nafta. ¿Entendés? Por eso, en el motor diésel, vos lo que comprimís, ¿qué cosa? Comprimís aire. ¿Entendés? Y una vez que lo tenés comprimido al aire, le metes combustible. Pero ojo, ese combustible tiene algunas características propias, que tiene que ser a muy alta presión y temperatura. Entonces, en el motor diésel, ¿de dónde viene ese combustible? Tiene que venir de la bomba inyectora. Por eso, en el mantenimiento, vos gastas más plata en el motor diésel justamente por la bomba inyectora, por los inyectores, que en el motor Otto, el motor convencional. De todas maneras, el proceso de... Antes nosotros trabajamos en el motor Otto con un carburador, no existe más el carburador. Todos trabajamos con ¿qué? Con cámaras de combustión. ¿Entendés? Entonces, son ciertas características que los van diferenciando entre un motor y otro. ¿Cuál de los dos motores mejor? Bueno, depende para qué lo vas a usar. Todo depende para qué lo vas a usar. Acordate que vos, en el motor, el gasoil de por sí es un elemento muy sucio, a tal punto que el proceso de filtrado es tan importante que cuando en tu proceso de entrada de combustible hay partículas de aire, tiende a pararse el motor. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Tenés que purgar el filtro, sobre todo en los camiones. Por eso también, fíjate que el proceso de arranque en los motores diésel es mucho más complicado. Por ejemplo, en condiciones normales, capaz que vos con una batería de 12 por 20 andas bien, 12 voltios por 20 amperes. En cambio, para el motor diésel va a ser 12 voltios por 50 amperes. ¿Por qué? Porque necesitas mucha energía para arrancarlo al motor Otto. Primero, que los órganos son muy consistentes. Muchas veces los camiones, los ómnibus, no lo paran el motor porque les cuesta después arrancar. Acordate que para arrancar un motor vos le tenés que crear condiciones, en el caso del motor diésel, que es la famosa bujía de preignición, que es una bujía, una resistencia que le da calor y le va generando las condiciones para poder generar el proceso de combustión, cosa que en el motor Otto no sucede. Otra pregunta. El turbo. El turbo. Resulta que vos a la salida del caño de escape tenés mucha energía todavía. Entonces, alguien pensó, lo usemos esa energía. Entonces, ¿qué es lo que hace esa energía antes de pasar al caño de escape? Le hago mover una turbinita. ¿Entendés? Entonces, mueve una turbinita y se va recién. Esa turbinita tiene sobre el mismo eje un compresor. Entonces, ¿qué hace el compresor? Toma aire, lo comprime y lo manda al sistema. Acuérdate que el sistema ya venía con una entrada de aire convencional. Entonces tiene la entrada de aire convencional más la que le da el turbocompresor. Acordate, los gases de escape, antes de mandarlo al caño de escape, lo hace pasar por una turbinita. Mueve la turbina y se va recién al caño de escape. Sobre el mismo eje de la turbina tenés conectado, ¿qué cosa? Un compresor. ¿Qué hace el compresor? Toma aire, lo comprime y lo manda a la cámara de combustión. Es un sistema sobrealimentado. Los motores, generalmente los motores Scania trabajan, hay también autos que trabajan con lo que se llama turbocompresor. El turbocompresor le da una cantidad de aire adicional, aprovechando que tenés mucha energía en el caño de escape. Otra pregunta. Lo que pasa, ojo, por eso yo te decía de la relación aire-combustible. Esa relación aire-combustible es lo que se llama relación estequiométrica óptima. No puede tener ni mucho aire ni mucho combustible, porque se ahoga en aire o se ahoga en combustible. Antes los motores Otto, eso vos lo tenías que regular a través de los chicles del carburador. Eso, como ya no existe el carburador, entonces, ¿qué es lo que hace? Los gases de la combustión, antes de salir por el caño de escape, pasan a través de lo que se llama la sonda Lambda. La sonda Lambda, ¿qué es lo que hace? La sonda Lambda va viendo cómo va el proceso de la combustión y solo
le manda el mensaje a la computadora del auto para decir, mira, enriquece la mezcla o empobrece la mezcla. O sea, dale más aire, dale menos aire, dale más combustible, dale menos combustible. Eso se hace a través del caño de escape. Acuérdate que todos los motores tienen a la salida lo que se llama una sonda lambda. Esa sonda lambda lo que te va haciendo es monitoreando el proceso de la combustión para saber si estás quemando bien, qué tipo de partículas estás mandando al ambiente. ¿Entendés? Y esa es la que le manda la señal a la computadora y solo la computadora te va regulando. Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? Carburador, chicle, ¿entendés? Teníamos que ir con el destornillador ir regulando, haciéndolo a mano. Ahora es todo automático eso, así que no hay tantos problemas. ¿Eh? No, porque, es decir, claro, es decir, haced de cuenta que cuando vos te vas a hacer un análisis de sangre, ¿entendés? ¿Qué te dice el análisis de sangre? Te da todos los parámetros característicos. Lo mismo te hace la sonda lambda con los gases de la combustión. Y la sonda te analiza y dice, guarda que está quemando mal. ¿Por qué? Porque tiene monóxido de más, dióxido de más, tiene nitrógeno. Entonces solo le dice a la computadora del auto, mira, regularle, dale más entrada de aire, o dale menos entrada de aire, o más entrada de combustible, o menos entrada de combustible. Eso te hace toda la sonda lambda, que es la que lo tenés antes del caño de escape que salga al medio. Otra pregunta, nos estamos quedando sin tiempo. No, profe. Bueno, nos vemos, ya les subo este material, ¿no? Salgo de acá y les subo para que lo tengan ustedes y ya lo vemos la clase que viene. Bueno, profe. Suerte, que anden bien. Chao. Hasta luego, profe.